Hoy te voy a enseñar a hacer un REST API con Django. Los requerimientos son los siguientes: estar familiarizado con Python y tenerlo instalado, estar familiarizado con la terminal, conocer el protocolo HTTP y me refiero a los métodos get, post, put y delete. En este tutorial vamos a dar un repaso a algunos conceptos básicos que tenemos que tener en mente, como los entornos virtuales, la arquitectura Model View Controller y qué es un REST API. Sin nada más que agregar, comencemos. ¿Qué es un entorno virtual en Python? Cuando tú instalas Python en tu computadora, se instala de manera global. Esto quiere decir que desde cualquier path de tu sistema tienes acceso a él. Ahora, si tú instalas una librería, se va a instalar en ese Python global, pero puedes tener problemas si es que trabajas en diferentes proyectos, ya que algunos de esos proyectos pueden depender de la misma librería pero con una versión diferente y puedes tener un choque de versiones. Para evitar esto existen los entornos virtuales, que es como tener una copia de ese Python pero con las dependencias necesarias para un proyecto individual. La idea es tener un entorno virtual para cada proyecto. ¿Qué es Model View Controller? Model View Controller es una arquitectura de software que busca dividir responsabilidades. Esta división permite que el código sea reutilizable, escalable y mantenible. Es un modelo 3 capas. En el caso de la vista se encarga de representar los datos visualmente al usuario. El controlador es un intermediario entre la vista y el modelo. Se encarga de procesar las acciones del usuario recibidas desde la vista y de interactuar con el modelo para actualizar los datos o realizar operaciones. Y por último, la capa modelo se encarga de los datos de nuestra aplicación. Es la capa responsable de la lógica y administración de los datos, ya sea a través de una base de datos u otros métodos de almacenamiento y manipulación de datos. ¿Qué es un REST API? Un REST API es una interfaz que comunica a dos sistemas. Ahora, cuando a mí me decían interfaz, me imaginaba una interfaz gráfica de usuario. Y lo que tienes que saber es que una interfaz se refiere a un punto de interacción o comunicación entre dos sistemas. Existen interfaces de voz, táctiles, de línea de comando y en este caso interfaz de programación de aplicaciones que se comunica a través de llamadas de funciones o de métodos. Un REST API se basa en el protocolo HTTP. Esto quiere decir que cualquiera de nuestros clientes, ya sea una aplicación de React, una aplicación mobile o un dispositivo para Internet de las cosas, va a hacer una llamada a un URL que en este contexto se le llama endpoint. Se va a buscar en nuestro router, si es que existe va a llamar a un controlador, va a hacer la llamada a un modelo si es necesario, va a construir nuestra respuesta, que en este caso es una respuesta en formato JSON, y la va a regresar a nuestros clientes. Por cierto, no lo dije, pero el formato JSON se utiliza para el intercambio de datos. La idea es que esos datos los tomen nuestros clientes y que ellos hagan lo que ellos quieran con esos datos. Pueden presentarlos en una vista, en componentes, volverlos a procesar, cambiarlos, etc. Y ahorita mismo, ya más tranquilos, te voy a hablar con más confianza, como si fueras un amigo mío, así de compas, porque así lo quiero manejar. Como ya vimos en el modelo 3 capas, tenemos 3 componentes, 3 capas. En Django es prácticamente lo mismo, solo que cambia en que el controlador se le llama view y el template es ahora el view. O sea, cambian estos dos términos. Aquí te lo puse entre paréntesis, pero es lo mismo. Ahorita ya lo vamos a ver en código, te va a quedar más claro. Este cuadrito de aquí o esta capa, si lo quieres ver así, es el encargado. Bueno, es donde vamos a declarar los enlaces, las URLs, los endpoints que van a poder consultar los clientes. Además, Django nos ofrece proyectos modulares. Esto significa que podemos tener una aplicación o un módulo de usuarios que se encarga solo de la parte de usuarios, otro módulo de aplicaciones y así sucesivamente. Así, la idea es que nosotros tengamos muchas aplicaciones, que las programemos una vez y que nosotros podamos arrastrar esos módulos a cualquier proyecto. Y ahora sí vamos a comenzar a codear. Pues empecemos. Voy a abrir una terminal en mi escritorio. Voy a crear una carpeta que se llame... Voy a hacerlo de tareas. Es que le voy a poner task API. Nos metemos a la carpeta y voy a crear un entorno virtual. ¿Va?
Voy a proceder a activar el entorno virtual. Y ahora que lo tenemos activo, vamos a instalar Django. Con Django ya instalado, viene con un CLI, con una aplicación de línea de consola, que es Django Admin. Si tú aprietas Enter, te va a mostrar todos los comandos disponibles. Para crear un proyecto, es este de aquí. ¿Va? Entonces voy a escribirlo. Después de escribirlo, ponemos el nombre del proyecto, que yo le voy a poner backend. Y con un espacio y con un punto le voy a decir que me lo cree aquí mismo en la carpeta. Si vemos aquí ya tenemos el proyecto. Voy a abrir Visual Studio Code y voy a arrancar el proyecto. Para arrancarlo nos crea un archivo de Python que se llama el manage. Entonces Python manage y le pasamos como argumentos run server de esta manera. Y nos monta el proyecto en nuestro localhost en el puerto 8000. Si nos vamos aquí a nuestro navegador y vamos a localhost 8000, vemos que ya tenemos Django corriendo. Te voy a dar un pequeño recorrido en la estructura del proyecto. Vemos que tenemos nuestro entorno virtual, una base de datos SQLite que nos sirve para hacer pruebas, un archivo .py que es el manage, que nos sirve para ejecutar comandos en nuestro proyecto, por ejemplo el del correr el servidor. Tenemos una carpeta que se llama idéntico a como le pusimos a nuestro proyecto. Aquí vienen algunas configuraciones que podemos cambiar. Y nuestro router, por así decirlo, son las URLs principales. Aquí metemos las URLs de nuestras aplicaciones. Ahora vamos a crear nuestra primera aplicación en Django. Voy a cancelar el servidor con control C. Y con el manage voy a comenzar una aplicación que se va a llamar tasks. Así mero. Y vemos que se nos crea aquí en el root del proyecto. Aquí hay muchos archivos, te los voy a ir explicando poco a poco. Por ahorita vamos a agregar esa aplicación en el settings de nuestro proyecto, en el installed apps. Cualquier aplicación de terceros o nuestra tenemos que declararla aquí para que el proyecto sepa que exista. ¿Va? Y vamos comenzando con la capa del modelo. En este caso vamos a utilizar la base de datos SQLite que viene configurada por defecto. Ya después la puedes cambiar tú por la que tú quieras, se hace en el config. Te recomiendo que cheques la documentación. Vamos a crear una clase que se va a llamar task, la cual va a heredar de models.model. Así. Va a tener dos campos, en realidad tres, pero el ID se le agrega automáticamente. Que va a ser el to do de tipo char field, con un máximo de max length de 100. Y para hacerlo obligatorio vamos a ponerle blank, false y al null también. Y le voy a agregar una propiedad booleana que es isCompleted. Y va a ser tipo booleano. Y por defecto no va a ser obligatorio y va a ser false cuando se crea. Ya tenemos nuestro modelo, tenemos que ejecutar la migración. Con el manage vamos a ejecutar el make migrations. Y con esto nos ejecuta nuestra primera migración. Ok, voy a borrar la base de datos. No importa si la borras, se vuelve a crear al momento de la migración. ¿Va? Y bueno, le voy a ejecutar otra vez para que se cree. Ok, y aquí ya se creó otra vez. Si te fijas, en la carpeta de migraciones nos crea este archivo, que es nuestra primera migración. Django administra así las migraciones. Pero para que se refleje en nuestra base de datos, tenemos que ejecutar el comando migrate. De esta manera. Y nos ejecuta todas las migraciones pendientes. Aquí ves muchas porque no ejecuté las migraciones por defecto. Entre estas está nuestra migración de las tareas.
Ahora, por si no sabías, Django viene con un administrador para nuestros modelos, para nuestros datos, ya por defecto. Esto nos permite trabajar muy rápidamente. Voy a registrar mi modelo en ese administrador. En la aplicación de admin viene un archivo de Python que se llama admin. Y aquí lo podemos registrar. Ponemos admin.site.register y aquí entre paréntesis nuestro modelo. Vamos a importarlo. Ahí. Task. Listo. ¿Va? Y antes de irnos al panel para iniciar sesión, tenemos que crear un superusuario. Para eso, igual con el manage, create super user. Y nos va a preguntar unos datos. Tú puedes poner lo que tú quieras. Da igual. Estamos en desarrollo, tú pones lo que tú quieras. Ya en producción, ya piénsate bien las credenciales. Y ya con nuestro usuario creado voy a levantar el proyecto con el run server. Y vamos al admin. Y aquí lo tenemos. Para iniciar sesión es con el usuario que acabamos de crear. Ahí. Listo. Y aquí tenemos nuestro modelo. También tenemos los usuarios y los grupos. Aquí si te fijas está el que acabamos de crear, ¿no? Y aquí podemos agregar tareas. Vamos a agregar unas 2. Por ejemplo, comprar pan. Y ir al gym. Y listo. Ahora vamos a crear nuestro API REST. Vamos a ir a la página de Django REST Framework. Y aquí vamos a hacer la instalación. Vamos a hacer el pip install. Aquí. Y así como nos dice en la documentación, tenemos que agregar en nuestro installed apps REST Framework. Así. Vamos al settings de nuestro proyecto. Y aquí lo ponemos. Y voy a echar a andar la aplicación. Te voy a enseñar una manera de montar un endpoint sin tener un CRUD completo, porque Django REST Framework nos ofrece una manera de crearnos un CRUD de manera rapidísima. Vámonos al views de nuestra aplicación que creamos y de aquí vamos a importar from REST framework.views a import API view. Y aquí vamos a crear una clase que se va a llamar task view, que va a heredar de API view. Y aquí dentro de esto podemos tener los métodos HTTP, ya sea get, def, get, self, y recibe la request. Asimismo podemos tener post, put y delete. Aquí como demostración solo te voy a hacer la demostración del get. Tú puedes aquí crear tu CRUD, pero te digo que hay una manera más rápida y más sencilla. Así es que también voy a importar response de REST Framework. .response import response. Y aquí vamos a hacer el return del response. Y con un diccionario vamos a poner, por ejemplo, hello. Y aquí Pedrito. Y tenemos que tener nuestras URLs. Ahorita tenemos nuestro controlador o nuestro view en el caso de Django. Pero para poder ejecutar este controlador, este view, tenemos que tener nuestro URL, nuestro endpoint que lo va a ejecutar. Y como el video ya se hizo muy largo, voy a hacer una segunda parte terminando esta demostración. Te espero en la siguiente parte.